Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Matthew Hoffman. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El 11 de noviembre del 2010, una mujer llamada Valerie Haythorne decidió llamar al 911 preocupada porque una de las managers del Dairy Queen en el que trabajaba no se presentó aquel día. Esto era raro ya que Tina Herman, la mujer en cuestión, no solía faltar al trabajo o en todo caso no avisar. Para colmo, tampoco contestaba llamadas ni mensajes, por lo que Valerie decidió ir a ver personalmente hasta su casa. Fue ahí que decidió llamar a la policía porque había dos autos en la entrada, uno de esos por cierto era de Tina, las luces del lugar estaban encendidas, el abrigo de Tina estaba todavía dentro, pero no contestaba nadie. De todas formas, en la llamada, Valerie menciona al novio de Tina, diciendo que a veces se comportaba mal con ella. Claro que ella se imaginaba lo mismo que cualquier persona. Su mente fue a lo conocido. No esperaba que tuviera un problema con alguien más, esperaba que tuviera algún inconveniente con el novio, que quizá él tuviera algo que ver con la situación. Dos patrullas entonces llegaron al lugar en diferentes momentos del día. Todavía no era una emergencia, pero atendieron rápido la llamada de Valerie. Lamentablemente, en ambas ocasiones las patrullas se fueron porque nadie contestaba a la puerta. Si alguien hubiera entrado a la casa en aquel instante, las cosas quizá habrían terminado diferente. Al día siguiente, un oficial de policía llamó a la escuela de los hijos de Tina, Sarah Maynard, de 13 años, y Cody Maynard, de 10, y resulta que el día anterior habían ido sin problema a la institución, pero ese día no se encontraban ahí. Como era de esperar, Tina no volvió a ir al trabajo y claramente preocupada, Valerie decidió hacer otra visita a su residencia. Esta vez el auto de Tina no estaba, pero el otro, el desconocido, sí. Valerie entonces logró entrar a la casa a través de una ventana abierta en la parte de atrás y, una vez dentro, las cosas estaban raras. Había sangre en el baño, en el piso y en distintos pasillos de la casa. Alarmada, salió corriendo y llamó a la policía otra vez con esta nueva información. Resulta que el auto que estaba ahí todavía en el garage de la casa era el de la mejor amiga de Tina, Stephanie Sprang, quien había sido reportada como desaparecida por su novio Ron Metcalf, y lo último que él sabía era que iba a estar con Tina. Entonces tenemos a 4 personas desaparecidas: a Tina, a su mejor amiga Stephanie y a los 2 hijos de Tina, quienes no habían ido a la escuela. Poco a poco las piezas iban encajando, aunque todavía no tenían idea lo que realmente había ocurrido. Dicho esto, ¿cómo llegaron al culpable? En primer lugar, el culpable había dejado unas bolsas de basura y una especie de lona en el garage de la víctima. Estos ítems estaban dentro de una bolsa del Walmart. Lo que hicieron los detectives entonces fue ir al Walmart local y fijarse en las cámaras quién había comprado estas cosas. Ahí es donde encuentran a un hombre que de hecho se veía muy tranquilo, lejos de tener un comportamiento errático, y de hecho se podía observar cómo conocía el lugar, por lo cual lo más probable era que fuera local o que fuera muchas veces a esta tienda en particular. También descubrieron que estas cosas habían sido compradas la noche en la cual Tina es reportada como desaparecida por su jefa. Una vez que pudieron ver quién estaba comprando estos ítems, fueron hasta las cámaras que estaban en el estacionamiento y de ahí sacaron su patente, con la cual pudieron ver su registro y toda su información. El nombre de esta persona es Matthew Hoffman. Aparte, también se había dejado junto a la casa una bicicleta que había utilizado antes. Aparte de las cosas compradas en Walmart, también había dejado en la casa una bicicleta. Era bastante evidente entonces que Matthew Hoffman tenía algo que ver en toda esta situación, pero todavía quedaban muchas cosas por contestar. Había una duda en particular que molestaba a los detectives, y es que en la nieve, en la calle, al lado de la casa, había huellas más chicas que las de él. Concluyeron que probablemente estas serían de la hija de Tina, Sarah. ¿Estaba aún viva? ¿Por eso faltó a la escuela? ¿Solo se la llevó a ella? Fue el domingo 14 de noviembre, a 4 días de las desapariciones, que oficiales de policía deciden entrar a la casa de este hombre y examinarla. Es ahí
donde encuentran a Sarah todavía viva. Lo más sorprendente de este descubrimiento es que cuando liberan a la niña, lo primero que les pregunta es si podían llevarla a la escuela, ya que creía que era tarde y no quería faltar. Pero para entender qué acaba de pasar, veamos quién era Matthew. Matthew Hoffman nació el 1 de noviembre de 1980 en Warren, Ohio, Estados Unidos. Hijo de padres Robert y Patricia Hoffman, aunque este es el único dato al que se puede acceder de sus orígenes familiares. No tenemos mucha información sobre su hogar, niñez u otras etapas tempranas de su vida. De lo poco que sabemos es que era un niño tranquilo y algo tímido, especialmente sus primeros años de vida. Pero lo que más se destaca, aunque ahora mismo no les parezca que tenga que ver, es que tenía una especie de obsesión con las hojas de los árboles. Lo próximo que sabemos sobre Matthew es recién en el año 2001, cuando fue llevado ante la justicia por el incendio premeditado de un edificio de departamentos en Steamboat, una ciudad de Colorado. El fuego había ocurrido en agosto del año anterior, es decir, del año 2000, cuando Matthew tenía 20 años y trabajaba en el lugar. Scott Barnes, quien lo había contratado para ayudarlo con trabajos de plomería, lo describió como alguien callado e inusual. Según sus palabras, era un seguidor, no un líder. Apenas tenía personalidad, algo extraño en jóvenes de su edad. Además, contó que para entonces vivía en un hotel de la ciudad. Matthew no solo enfrentó cargos por el incendio provocado, sino que también fue acusado del cargo de robo con allanamiento de morada y robo de vehículos. Su historial en este tipo de delitos hizo fuerte la hipótesis de la policía, que creía que el incendio había sido un intento por eliminar evidencia de un robo en uno de los departamentos del edificio y de uno de los vehículos de quienes vivían ahí, aunque esto último nunca se confirmó. De todo lo que fue acusado se lo encontró culpable, y por ello se lo sentenció a 8 años de prisión, condena que culminaría en enero del 2007. Como toda persona que sale en libertad tras estar preso en Estados Unidos, se vio obligado durante un tiempo determinado a reportarse mensualmente con un oficial de policía designado. Cuando ese periodo de tiempo acabó, Matthew volvió a Ohio, aunque esta vez se instaló en Mount Vernon y no en la ciudad donde nació. Específicamente se ubicaría en Apple Valley, una zona de Mount Vernon que en Estados Unidos se conoce como CDP o en español, un lugar designado por el censo. Anteriormente en otros casos hemos hablado de ellos, pero para refrescar la memoria, podemos definirlos brevemente como una zona espontánea de agrupamiento, en donde la gente comienza a crear sus casas y en donde a su vez también aparecen todo tipo de edificios, instituciones, comercios, negocios, etc. Y si bien son similares a las ciudades por sus estructuras, no cumplen con las características que son fundamentales para que se las considere como una. Por ejemplo, no tienen un gobierno propio. Cuando nombramos a los CPD, a menudo hacemos referencias a zonas con un alto nivel de pobreza. Sin embargo, en el caso de Apple Valley, esto es todo lo contrario. El lugar reportó en el último censo solo un 3% de pobreza, además de ser conocida en Mount Vernon como una zona exclusiva en la que las casas son lujosas y en donde se puede acceder a diferentes tipos de resorts y clubes de golf. Matthew, quien recién salía de estar en la cárcel, no se encontraba allí por su nivel económico, sino por trabajo. Dada la cantidad de parques, campos de golf y casas de lujo que necesitaban poda y jardinería, fue capaz de dedicarse a eso, trabajando con aquello que lo obsesionaba, los árboles y las hojas. Parecía ser un empleo perfecto para él, aunque no duró demasiado ya que fue despedido poco después de ingresar al mismo. Esto fue un punto sin retorno. Al quedarse sin empleo y según lo que contaron quienes eran sus vecinos, las cosas se tornaron cada vez más raras. Para peor, poco antes de los hechos también había roto una relación y tenía una denuncia por violencia doméstica. Parece ser que había intentado ahorcar a su entonces novia. Sin una fuente de ingresos con la que mantenerse o comprar comida, Matthew pasaba horas en su jardín o en los parques de la zona buscando ardillas. Y cuando estas aparecían, las cazaba. Eso no termina ahí, no. Las mataba y después, como si nada, las asaba en su parrilla en el jardín y se las comía tranquilamente, como si estuviera haciendo una barbacoa de lo más normal, como cualquier otro vecino, ¿no? De todas formas, esto no es lo único. Varios vecinos reportaron a la policía y autoridades de la zona que Matthew solía subirse a lo más alto de un árbol que existía en su jardín y desde ahí, sentado, pasaba
horas observándolos, siendo capaz de ver claramente hacia sus casas. Más allá de estas actitudes como mínimo cuestionables y un tanto asquerosas, no se tiene registro de que Matthew hubiese protagonizado algún incidente violento, aunque se sospecha que había vuelto a robar. No llevó a cabo nada como lo que hizo en noviembre del 2010. Según lo que declaró posteriormente Matthew, su intención el 10 de noviembre del 2010 no era la de asesinar o secuestrar a nadie, sino que como había hecho anteriormente, planeaba entrar a la casa de alguien más para robarle. Con ese plan en mente, el día anterior, martes 9 de noviembre, condujo desde su casa en Apple Valley hasta la zona de King Beach Drive, donde recorrió las calles para reconocer el lugar y encontrar una casa en la que fuese posible entrar. Lo consiguió sin mucho esfuerzo en una de las casas encontradas en la calle Howard, en la cual notó que la puerta del garaje estaba abierta y por lo tanto podía ingresar sin problemas. Con la misma paciencia que utilizaba para cazar ardillas, Matthew decidió que no era un buen momento para entrar al lugar, en donde no solo estaban las luces prendidas, sino que también se encontraban dos autos estacionados en la entrada, lo que indicaba que sus habitantes estaban ahí, y sin perder su objetivo decidió seguir manejando hasta un bosque cercano, en donde dejó estacionado su auto, es decir, escondido, y donde pasó la noche en el mismo, durmiendo debajo de un árbol, desde donde podía ver directamente hacia la casa. Como comentó en su confesión, se despertó con el amanecer y esperó hasta alrededor de las 8 o 9 de la mañana, momento en el cual vio que los autos ya no estaban en la casa para juntar sus cosas y dirigirse a la misma. Entrar a ella no le costó mucho, recordemos que tenía experiencia en este tipo de delitos, por lo que simplemente logró pasar. Además, como bien había supuesto, quienes vivían en la casa ya no estaban en ella. Estuvo durante una hora entera ahí, en la que según lo que dijo a la policía, solo se aseguró de que no hubiese nadie, buscando cosas de valor que pudiera robar, aunque no encontró nada que considerara digno para llevarse. Ya iba a dejar la casa cuando Tina Herman, de 32 años y dueña del lugar, volvió de sorpresa a la misma con su mejor amiga y vecina Stephanie Sparks, de 41 años. Matthew describió el encuentro de la siguiente forma: estaba terminando de prepararme para irme cuando alguien se estacionó en la puerta. Me fui de nuevo a los dormitorios para buscar una salida, pero ella ya había entrado a la casa y era imposible que yo saliera sin romper una ventana y saltar por esta. Había llevado mi cuchillo para poder provocar algún grado de intimidación si me encontraba con alguien y necesitaba escaparme. Cuando ella, Tina, subió a los dormitorios, la confronté y la hice acostarse en la cama boca abajo. Creo que estábamos en su habitación. Tuve una idea: la golpearía hasta desmayarla. La golpeó un par de veces en la cabeza, pero eso no iba a dejarla inconsciente. No tengo idea cuándo la otra mujer entró, o qué estaba haciendo ahí, o cómo había siquiera entrado. La otra mujer me estaba gritando. Había 2 ahora para enfrentar y no sabía qué hacer. El resto de la confesión puede encontrarse en internet, pero dado lo explícita que es, prefiero no seguir citando, evitando quizá los detalles más morbosos. Al ver a las dos mujeres, que aún seguían dando pelea, Matthew abandonó la idea de atacarlas hasta dejarlas inconscientes y en su lugar tomó el cuchillo que había dejado en la mesa de luz al lado de la cama en la que se encontraba acostada Tina y sin siquiera pensarlo un segundo, la apuñaló. Primero en el pecho y luego un par de veces por la espalda. Stephanie, horrorizada, intentó huir del asesino que acababa de matar a su mejor amiga. Tal vez por los nervios o el mismo estado de shock, la mujer no intentó salir de la casa, sino que trató de esconderse en otra de las habitaciones, específicamente en la de la hija de Tina. Matthew finalmente la encontraría y, al igual que había hecho minutos antes con su amiga, la apuñaló unas cuantas veces en el pecho. Cuando creyó que estaba muerta, volvió tras sus pasos a la habitación donde se encontraba el cuerpo de la otra mujer y solo para asegurarse volvió a apuñalarla otras tantas veces. Según Matthew, durante el asesinato de ambas mujeres no estaba consciente de lo que hacía, reconociendo lo que había hecho un buen rato después mientras recorría la casa. Incapaz de pensar y con la mascota del lugar, Tanner, un perro que ladraba alertando por todo lo que estaba sucediendo, también lo mató. Fue poco después de matar al animal que llegó a la conclusión de que debería deshacerse de los cuerpos y quemar la casa, buscando eliminar así toda evidencia de lo que había hecho y su presencia allí. Tuvo también bastante tiempo para pensar qué es lo que iba a hacer. Obviamente se le ocurrió lo de quemar la casa, así que iba a intentar hacer eso un tiempo después, pero lo primero y principal para él en ese momento era qué haría con los cuerpos. Tenía 2 personas
personas muertas y decidió que la mejor forma de ocultar todo esto era desmembrar a estas personas y esconder los restos en un árbol que conocía que contaba con una cavidad arbórea, es decir, un agujero en el tronco que se forma naturalmente, en el cual, según su manera de pensar, cabían. Con la misma tranquilidad con la cual había actuado antes, se dispuso a desmembrar ambos cadáveres en la bañera de la familia e ir guardando los restos en diferentes bolsas de residuos, los cuales comenzó a cargar en el jeep de Stephanie, una de las víctimas, el cual había estacionado fuera del garage para hacer el trayecto más corto. Fue mientras hacía eso que escuchó a dos personas entrar. Eran los hijos de Tina, Cody, de 11 años, y Sarah, de 13. Sin dudarlo, volvió a la casa para enfrentarlos. La niña corrió de forma inmediata a su habitación, mientras que su hermano, con menos reflejos, no pudo huir, siendo apuñalado varias veces por Matthew, quien, tras terminar con Cody, siguió con Sarah, que evidentemente estaba hablando por teléfono para conseguir ayuda, aunque nunca la obtendría, pues el hombre decidió secuestrarla porque, según él, no podía matarla. El destino de Sarah sería igualmente trágico. Matthew la llevaría a su casa, al igual que los cuerpos de su familia, y mientras que de estos últimos se deshizo en el árbol, como antes les contaba, a la niña la mantuvo cautiva en su sótano hasta el domingo siguiente. Durante todos esos días, Sarah debió dormir sobre un colchón de hojas de árboles que Matthew le había hecho, además de ser abusada sexualmente. Después de cometer los asesinatos, para moverse y organizar la escena, Matthew utilizó los 3 autos que tenía a su disponibilidad. Es decir, el suyo, que era un Yaris, un Jeep perteneciente a Stephanie y el auto de Tina Herman. Incluso también en una ocasión utilizó una bicicleta. Por esto es que justamente cada vez que alguien iba a revisar, los autos estaban cambiados de lugar o faltaba alguno y había otro en reemplazo. En un momento después de utilizar el auto de Tina, Matthew lo dejó en un lugar cercano a Kenyon College. Además, una hora después de haber encontrado el auto de Tina, un oficial paró a Matthew y le preguntó qué estaba haciendo por ese lugar, ya que lo habían encontrado muy cerca de la ubicación del auto de Tina. Finalmente, este oficial lo dejó ir por no encontrar nada sospechoso en su comportamiento. Matthew sería encontrado en su casa el 14 de noviembre, día en el que se descubrió a Sarah en su sótano vestida con una bolsa de residuos. Sarah estaba usando una bolsa de plástico blanca a la que Matthew le había hecho agujeros para las piernas, que llevaba puesta como un pañal improvisado colocado por encima de su ropa normal. Con respecto a lo que le dijo a la policía, aquello de que quería volver a la escuela porque era tarde, piensen que ella, en ese momento, no sabía realmente qué había pasado, no tenía idea que su familia estaba muerta y tampoco sabía bien cuánto tiempo había estado encerrada ahí. Además, por supuesto, del estado de shock. Ella presentía que definitivamente algo malo había pasado y podía imaginarse cosas, pero ciertamente no le fue fácil asimilar la realidad. Probablemente en el fondo sabía lo que había pasado, pero en aquel momento estaba completamente negada. Pudieron obtener de todas formas un poco más de información. Sarah explicó que Hoffman le había cortado el dedo con un cuchillo, que solía amordazarla y que la dejaría ir para la época de Navidad. El hombre, mientras, estaba durmiendo tranquilamente en su sillón. Y justamente esta es la parte que también llamó la atención a la hora de compartir esta historia, y es que en la casa de este hombre se encontraron cientos de bolsas llenas de hojas y hasta hojas sueltas en todos lados. En su heladera solo habían paletas heladas, o sea, heladitos de agua, y ardillas congeladas. Cuando los oficiales a cargo de entrar a la casa finalmente ingresaron, pudieron observar una gran pila de hojas que llegaba hasta el techo del living. Eran tantas hojas que les daba la sensación de que alguien iba a salir de debajo, de que era probable que alguien pudiera esconderse dentro de estas mini montañas. También se les ocurrió que debajo de todo eso podrían estar los cuerpos de los desaparecidos. Finalmente se comprobó que no era así y que no había nada peligroso en esas pilas de hojas. No eran para ocultar nada en particular, solo formaban parte de la obsesión de este hombre. El baño de la casa también estaba completamente rodeado de bolsas de hojas, desde el piso hasta el techo. Literalmente. De acá entonces es que viene el apodo que le han dado, que es el asesino de las hojas, el asesino obsesionado con hojas, la casa de terror de hojas, ese tipo de título.
Estando ya arrestado, Matthew no dio su confesión hasta 4 días después, el 18 de noviembre, día en el que finalmente decide declararse culpable a través de una confesión de 6 páginas y en la que, aún más importante, determina el lugar en el que los cuerpos de las 2 mujeres y el niño se encontraban. Al llegar, los oficiales no solo encontraron los 3 cuerpos desmembrados, sino que también hallaron los restos del perro de la familia. Fue una pesadilla lo que finalmente lo llevó a confesar lo que había hecho. Matthew le dijo a un investigador que había soñado con estar en una planta de procesamiento de alimentos. Dijo que abrió una bolsa de basura en la planta de procesamiento de alimentos y vio partes cortadas de cuerpos, y se le hizo un nudo en el estómago. Es entonces que recordó todo lo que había pasado y decidió confesar. Le pidió a uno de los investigadores que le permitiera escribir la ubicación de los cuerpos en un pedazo de papel y que luego le disparara en un intento de escape falso. Digamos, para que él pudiera morir, porque estaba supuestamente súper arrepentido, y también para que el oficial no pagara las consecuencias de matarlo. Cuando el policía dijo que no estaría de acuerdo con sus términos, se calló durante 2 días más antes de decir dónde encontrar sus cuerpos. Además, pidió que justamente a ese árbol donde había ocultado lo que había hecho, no lo cortaran. Le dijeron que no lo iban a hacer, sacaron los cuerpos del árbol y después lo cortaron. El 8 de enero del 2011 fue llevado a juicio, donde se le acusó de robo con allanamiento de morada, 3 cargos por asesinato agravado, violación y abuso de un cadáver y secuestro, aunque no enfrentó la posibilidad de una sentencia de muerte por deseos de la familia. De todos los cargos anteriormente nombrados, se lo encontró culpable, agregando desde 11 meses hasta 9 años a su sentencia principal, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el juicio, Sarah no testificó personalmente, pero sí se leyó una carta que escribió. En la misma informó directamente a Matthew que ya no le tenía miedo. Entre las muchas cosas que Sarah comentó, dijo que lo sucedido había cambiado su vida para siempre. Si bien Matthew siempre sostuvo que no tenía intención de matar a nadie esa mañana, parece complicado creerle, cuando en realidad actuó de forma tan metódica y determinada. La frialdad que demostró a la hora de simplemente matar a un niño y después desmembrar los cuerpos, definitivamente mostraba como mínimo cinismo. Ahora, es probable que Matthew no quisiera matar a Sarah, eso puede que sea verdad, pero también se demuestra que tenía una especie de obsesión con ella. Lo que es verdad es que la trató diferente al resto de las víctimas, dado que con ella no solamente la dejó viva, sino que también miraban películas, dormían abrazados, no consensuado. Pero evidentemente esa parte era verdad, la de que no quería en un principio, al menos, matar a Sarah. Lo que está claro es que Matthew es un asesino serial, violento y capaz de cometer atrocidades. Se ha discutido bastante si eso no es un psicópata, algo que siempre se escucha de la mano del asesino serial. Es verdad que Matthew estaba consciente de lo que hacía y probablemente también de lo mal que estaba. Sin embargo, muchos psiquiatras, psicólogos y otros profesionales del tema consideran que no puede ser diagnosticado psicópata. Recordemos que estos suelen caracterizarse por ser altamente funcionales en la sociedad, capaces de presentarse como seres sociales, productivos, encantadores, cosas que por ahí no resuenan tanto con la personalidad de Matthew. Por encima de todo eso, consideran que su obsesión insana por las hojas y árboles puede ser considerado como un indicio de un trastorno o enfermedad mental. Claramente todo esto solamente para intentar descubrir qué hay detrás de todas esas cosas que hizo y no para justificar todo lo horrible que es capaz de realizar. Ciertamente sugiere que es probable que esté mentalmente enfermo. Mentalmente enfermo en comparación con otros asesinos que aparecen en las noticias, como asesinos en serie o psicópatas, dijo el Dr. N.G. Beryl, director del Centro de Neuropsicología y Ciencias Conductuales Forenses de Nueva York. Los asesinos en serie, desde el punto de vista profesional, no son enfermos mentales. Tienen trastornos en el carácter, pero saben que lo que están haciendo está mal. Tienen demasiado placer, demasiada gratificación como para detenerse. Beryl dijo que solo Hoffman podía explicar por qué parecía almacenar hojas. Dijo que habría que hablar con él directamente para averiguar lo que esto significa. Dijo: los delirios de Hoffman son delirios muy elaborados relacionados con los árboles. Lo que producen los árboles, estar dentro y alrededor de los árboles, poner a la gente en los árboles. Encima, incluso después de admitir haber matado a 3 personas y haberles hecho cosas terribles a sus cuerpos, él siguió pensando que no era un ser tan malo por cómo trató a Sarah. Dijo que mientras estaba secuestrada la dejó jugar a la Wii, vieron juntos las 2 primeras películas de Iron Man y le dio una novela llamada Treasure Island
para que leyera mientras estaba encerrada. Además, dijo que le cocinó hamburguesas, creyendo que todo esto era un acto de compasión. Mientras tanto, Sarah pensaba que sería liberada para Navidad, cuando en realidad lo que él dijo fue que estaría de vuelta con su familia para esas fechas, lo que significaba que tenía bien planeado matarla. Pero claro, a ella le había mostrado la definición de secuestro en el diccionario y le había dicho que en esos momentos se encontraba negociando con su familia. Sarah realmente no tenía forma de saber que su familia estaba muerta. Lo podía sospechar, pero no lo sabía con certeza. Es posible que Matthew pensara en serio que la había tratado muy bien, como si fuera una invitada en la casa y no una persona secuestrada. A pesar del tiempo que pasó, él siempre sostuvo que no tenía malas intenciones y que entró en shock luego de matar a la segunda persona. De ser verdad esto, de que no lo había planeado y que no sabía qué hacer en aquel momento, tuvo la verdad bastante suerte porque no lo descubrieron por un buen tiempo. En los testimonios de las patrullas que pasaron por ahí y la jefa de la víctima, los autos de la entrada cambiaron varias veces, significando que había una persona que iba y venía con plena libertad hasta que descubrieron la escena. Obviamente aún así no pudo evitar que lo encontraran, pero más allá de eso, incluso sin un plan, de no ser por el ticket de Walmart, por ahí se salía con la suya sin problema. De Sarah sabemos que quedó en custodia de su padre, mudándose con él y su esposa. Lamentablemente se supo gracias a la prensa que en 2013 ambos adultos, el padre de Sarah y su madrastra, fueron acusados de ser violentos con ella. Larry Maynard, el padre, la golpeó varias veces y su madrastra, Tracy Maynard, en otra ocasión la hizo caer de unas escaleras. Cuando fueron llevados a juicio se les puso una orden de restricción obligándoles a mantenerse lejos del adolescente de entonces 16 años. Sarah y su padre aparecieron años más tarde en el show del Dr. Phil juntos. Este es un programa bastante famoso que se encargó de darle espacio a gente con algún problema para hablar. Más que nada diría que problemas familiares, pero puede ser de toda índole. Siempre tratando de ser lo más entretenido y por lo tanto más problemático posible. De esta forma hay varios clips viralizados en internet del show que se han vuelto hasta memes. En este capítulo del show, Sarah concede una entrevista en la cual habla acerca de su punto de vista de toda la situación. Dice que apenas llegar a la casa vio sangre en el suelo y en el pasillo pudo observar a un hombre yendo hasta donde ella se encontraba bien rápido. Sarah logró llegar al teléfono y marcar al 911, pero decidió no llamar porque en ese instante pensó que si lo hacía, el hombre la mataría. Cuando se dio cuenta, vio en toda la casa un montón de sangre, en el suelo, en las paredes y en un cuchillo con el cual el atacante le cortó el dedo. Comenzó a sospechar ahí mismo que él había matado a su madre y que estaba en aquel momento intentando matar a su hermano, aunque no pudo comprobarlo porque le tapó los ojos con cinta. Al momento de llevarla hasta el auto para dejarla en su casa, Hoffman la dejó sentada encima de unas bolsas. Un tiempo después, Sarah se dio cuenta de que la había dejado sentada encima de los cuerpos de su familia muerta. ¿Vieron que les vengo diciendo que, según este hombre, él la trató muy bien? Sarah contó que al llegar al sótano de la casa lleno de hojas, le dio un pote con cereal y leche vencida. También le dijo que si tenía hambre tendría que comer una ardilla. Todo esto desembocó en que durante los 4 días que estuvo captiva ahí, Sarah no comió nada. Tampoco durmió. Esperamos realmente que Sarah haya podido seguir con la terapia y podido reconstruir su vida de la mejor manera posible. Según decían algunos medios, se había quedado con una de sus abuelas. Realmente no hay tanta información después de lo que pasó con Dr. Phil y después de la acusación contra su padre. Pero por lo pronto, les digo, esperamos que haya podido salir adelante a pesar de todo esto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decirles hoy. Ese es todo el video, toda la información que recolecté. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.